Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Guía del Hater. Como cada semana es un placer saludarles. Vamos a platicar de muchísimas cosas, pero antes que nada les queremos advertir que el próximo domingo hay un episodio muy especial de Guía del Hater con el reparto de Nadie nos va a extrañar, que es la serie, podemos decir, de moda. Exacto, la segunda temporada de la serie de moda. Ni siquiera serie mexicana, porque siento que va a ser la serie del fin de semana. Sí, y la verdad es que la plática, o sea, ya pudimos ver algunos episodios, están muy buenos, y la plática se puso muy divertida, Oscar. Y aparte, amigos, van a poder ver todos los episodios de la serie porque los van a lanzar completos. Porque, gracias, Amazon. ¿qué tal ahora Apple, que es la mejor plataforma ahorita en cuanto a contenidos? Pero sí está sacando cada episodio. O sea, cuentagotas. Cada semana. Acabo de ver el final de Cape Fear, tan malo que debimos de haber esperado. Sí, yo también lo pensé la semana. Dice, ¿por qué nos adelantamos? Sí. Porque realmente… Pero yo mantengo que Javier Bardem está espectacular. Sí, claro, pero qué lo cerraron muy desastre mal. de serie, Dios mío. Qué mala con todas las ganas. Sí. Hizo falta Itatí Cantoral nada más ahí en el último episodio. Maldita lisiada. Te amo, Itatí. Hiciste falta en el último episodio de Cape Fear. Tenemos entrevistas también en el Heraldo Digital, pero yo creo que me dio una lección eso, vi el episodio. Nos pasó desde la de… Yo acabo de ver ahora de el fin de semana el episodio de Cape Fear, el último, porque como medio de comunicación, amigos, sí te sueltan todos los episodios menos los últimos. Y es muy raro que te suelten los últimos. Y yo tenía ganas de ver en qué terminaba la serie y que le pongo play y que dije, qué mala, qué bruto. Sí. Es un desastre tonal por todos lados. Y bueno, antes que nada, les quiero recomendar esta hermosísima colección de los 2 poemas de la Ilíada y la Odisea. Están preciosos. Están hermosos en esta edición realmente de lujo. Oye, por ahí alguien nos dijo, se nota que ni leyeron el poema cuando hablamos de la película. Sí lo leímos. Pero, ¿por qué te enfrascas en No me enfrasco, pero ya que nos dieron los libros que cada no cosa diga. Y leo cada cosa, amigos, que digo, Dios los bendiga. Ahora sí, yo digo, como, para que no vayan a decir ya que tienen cantante, los libros. Ya sabes, como Cristian Castro, Dios los bendiga a todos. Tú como Belinda, triunfando como siempre. No, como Yuri, Yuri dice, Dios los bendiga. Igual, yo también les mando bendiciones. Pero está preciosa, esa edición está preciosa. Y lo que está pasando ahora, amigos, con todo este furor de películas basadas en libros o series, es que yo estoy viendo a los adolescentes leer. Y eso me entusiasma muchísimo. Sí. Sobre todo en TikTok. O sea, ver estos clubs de lectura que hay, estos retos, ¿no? De poder leer la novela antes de ver la película. Vi muchísima gente leyendo la Ilíada y la Odisea. No sé si sea parte del mame o no sé si sea la fotografía nada más, pero vaya, vi un libro abierto en la foto, cosa que agradezco muchísimo porque en un momento determinado, sobre todo cuando explotó todo este pedo de la tecnología, sí había esta cosa de los libros van a pasar a un segundo, tercer plano, pero yo creo que tarde o temprano esto da la vuelta y ahora veo, por ejemplo, a mis sobrinos con un libro en la mano y muy clavados de lo que están leyendo y eso está increíble. Por algo el cine sigue recurriendo a muchas historias que nacen de las novelas. Entonces yo creo que ahí está lo más Y van a claro. seguir porque siguen publicándose novelas. Digo, ahora se va a volver a poner de moda Susan Collins y sus libros con Amanecer en la cosecha seguramente y se van a volver a leer los primeros libros de la saga y en fin, o sea, qué bueno que esté pasando esto, nos emociona mucho y muchas gracias a Mariana Pérez por hacerme llegar esta hermosa edición de los poemas que por supuesto leímos en algún momento de nuestras vidas. Oye, Oscar, y nada más ya sé que no es programa de chismes ni nada así, pero ¿viste lo de la película de Nicolas Cage, la demanda Netflix y todo? Lo leí ayer en la noche y me llamó la atención. Está muy sospechoso, la verdad. Yo no sé si es campaña de marketing también. No, tampoco dije, creo que sea porque no creo que Netflix por la demanda le guste el estar involucrado en una situación donde les quieren cobrar, ¿cuántos? 100 millones 160 millones. Es correcto, más de 100 millones de dólares, porque sobre todo hablar de la seguridad del material que llega a las oficinas de Netflix. No creo que sea campaña. Pues sí. Por lo menos pero de sí parte para la de película. Netflix. Claro. O sea, se supone que una película que protagoniza Nicolas Cage mandaron una copia de esta película a las oficinas de Netflix a Los Ángeles para que la vieran, para ver si les interesaba ponerla en su catálogo. Es una película inédita y pues desapareció. Así. Ahora, dice Netflix que también ellos tienen la culpa, o sea, los productores, porque no enviaron con la seguridad requerida la copia.
aquí en México eso es imposible, ¿eh? Ujú, O sea, por ejemplo, si tú tienes una película que quieres vender, mexicana, que quieres vender a Netflix, te hacen una exhibición en Netflix y tú te encargas de la proyección. O sea, ok. tú no vas a Les dice, aquí está. tú no llegas a la oficina y se la das a la chava, a la recepcionista, la película. Me parece eso como Se las mandas por correo. no, me parece como muy ingenuo, o de hecho con con una mensajería me parece muy riesgoso. Pero además de las cosas que dicen es que desapareció y que entonces ya no existe el material. ¿Cómo no tienen una copia? ¿No? A mí Siento que se me están hace, sí, echándole. exacto, que debe haber ahí otro asunto, pero creo que Netflix no está involucrado en Sí, no. eso. Pues habrá que ver en qué, o sea, nada más por el chisme de ver qué pasa con esta película, porque es algo que no habíamos escuchado nunca. Pero, pues bueno, Oscar, cuéntanos qué te pareció Mira, la la negociación, negociación. ¿la viste? Sí, La Dead Man's negociación, Wire se llama en Dead Man's inglés. Wire es una película, amigos, que se estrenó en la pasada edición del Festival de Toronto, o sea, casi un año. Ujú, Yo recuerdo que en Toronto no me dio la vida y la posibilidad de ir a verla porque se me antojaba muchísimo. ujú. Lo que pasa es que el director de esta película es Gus Van Sant, que para mí es uno de mis directores consentidos, muy importante en la formación, ¿no?, de un servidor. Y me gusta también siempre la manera que ha logrado reinventar su filmografía, desde películas como muy personales, muy experimentales, algunas de hecho basadas incluso en textos de Genet, otras adaptaciones de Shakespeare, y luego películas por encargo de alguna manera, porque él las adopta como autorales, como Good Will Hunting o Milk. Entonces, también ha hecho películas muy Jerry, que tiene una película muy experimental. Hace poco estaba escuchando un podcast con Matt Damon donde quería a Gus Van Sant llevarlo como un director de una película que él estaba preparando, pero es un director que afortunadamente tiene mucho trabajo. Ujú. Entonces, La negociación, amigos, es una película que les recomiendo. Me gustó, pero tengo mis Yo reservas. también. Ujú. Está basado en un caso real sucedido en los 70 en los Estados Unidos, que obviamente lo que nos quiere contar no es un episodio del pasado, sino es un reflejo de lo que pasa actualmente, que, que evidencia que finalmente estamos atorados en un sistema. Ujú. Bueno, estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? Pero pasa en todo el mundo. En todo el mundo, pero en Estados Unidos en particular, que tiene que ver con la cultura de la deuda. Finalmente, sí hay un nivel de vida que te propone el sueño americano que ya es inexistente, Ujú. que es el de tener tu casa, tu coche, tu familia, ¿no? Pero finalmente estás endeudado toda tu vida. O sea, Ujú. los planes de crédito son Desde la universidad, Oscar, en Estados Unidos, los totalmente, famosos college loans. totalmente. Ujú, Y hay gente que sigue pagando sus estudios. O ujú. sea, ahora con los problemas que hay en la UNAM y, ¿no?, y en otras instituciones, en el Politécnico, creo, de verdad no es echarle porras, pero es que nuestro sistema educativo tiene muchas carencias, pero también tiene Muchas ventajas. muchas ventajas. En Estados Unidos hay, pagar una universidad como ciudadano es carísimo, como extranjero ni hablar, ¿no? Ujú, O sea, ujú. necesitas tener muchísimas posibilidades. Pero para no entrar en este rollo político, que no es el asunto, la película está basado en un caso de un hombre quien decide tomar por su propia mano hacerse justicia porque no le alcanza para pagar Ujú. los intereses del préstamo que tiene, Y ¿no? dice que le vieron la cara, ¿no? Total, pues Ujú, es que sí, ujú. es que ¿quién no te ve la cara? No, ya yo creo que es desde los bancos, Sí. ¿no? Pues de cómo Hasta funcionan los bancos, los préstamos. totalmente Ujú, las hipotecas, o sea, entonces finalmente llega este hombre a una desesperación tal que decide tomar como rehén a una de las personas responsables de este esquema financiero donde cree que es una víctima, ujú. ¿no? Esta película realmente fue inspirada, ese hecho inspiró, mejor dicho, muchísimas películas en la década de los 70 porque fue un suceso muy comentado. Yo Ujú, siento que el caso más evidente es Tarde de Perros, ¿no? Que mm, obviamente es llevado al extremo, casi se convierte en una farsa, que no lo es, que eso es lo maravilloso, pero lo que me recordó mucho esta película es el cine de Sidney Lumet. Entonces yo creo que el valor que yo le doy a la negociación, amigos, es que es una película anecdótica, o sea, es ujú. una película de un suceso, ¿no? Muy bien contado,
pero sobre todo me parece un ejercicio de estilo de dirección, porque está realizada, grabada, como si fuese una película de los 70, con una dirección de producción muy cuidada de la época, una puesta en escena que nos remite a las películas setenteras. Ahora, eso lo celebro mucho, no me parece que la película vale la pena irse a ver al cine, pero sí me parece que es extensa, o sea, que llega un momento donde se regodea y que ya finalmente tú como espectador dices, ya entendí hacia dónde va, tengo que ver lo que sucede. Sí, yo concuerdo contigo en esta parte de que se regodea. Además, es una película que no necesariamente, más bien, es una película que no se sustenta en los giros de tuerca. Todo es muy lineal, todo es muy claro y lo que la sostiene son las grandes actuaciones. O sea, Bill Skarsgård me parece que está espectacular de principio a fin. O sea, qué familia, ¿no? Qué familia, sí, los Skarsgård que nos pasen un poquito de su talento. Eso me gustó mucho, pero sí, hay escenas que yo decía, les faltó la parte de la edición final, o sea, como si tal vez hubieran decidido dejarlas porque les gustó que se ven bonitas, pero no aportan mucho a la historia. Y eso hizo que se me hiciera un poco cansada. A mí también, estoy de acuerdo contigo. En cuanto a la historia, o sea, me gusta esta parte donde representa como la desesperación económica, ¿no? La frustración al sistema, como tú dices, pero sobre todo al final, un pequeño spoiler, digo, cierren sus oídos 3 segundos, o sea, a pesar de que los dos sobreviven, ninguno sale ileso. ¿No? Los dos salen con muchas sí, cosas. Sí, perdona el spoiler, pero sí es importante comentarlo. Sí. O sea, el final no es trágico. Sí, no. Porque no es hacia dónde va la historia todo el tiempo. No es ninguna tragedia. Por ejemplo, en Tarde de Perros, ¿no? El final es una cosa muy caótica. Aquí creo que es una resolución donde aparentemente las cosas vuelven a su estado, como empezó la película. Pero no. Porque que eso es muy triste, honestamente. Se trata de hacer justicia, pero no, o sea, quienes son responsables de los créditos están libres y este personaje también. Sí, creo que estuvo un tiempo en la cárcel, pero luego lo sacaron. Pero luego lo sacaron. Un poco ahorita con lo que está sucediendo con las invasiones de las casas, ¿no? O sea, sí, pero no, pero el caso es que todavía están las casas ocupadas. O sea, es como que finalmente la justicia tarda mucho tiempo en poder ejecutarse como debiera, ¿no? Y que creo que además lo que sí se hace rápido, que es como toda esta negociación para salvar al rehén, se hace porque al que toma de rehén es alguien importante. Es correcto. No es cualquier persona de a pie. Si hubiera sido una persona, un civil, por ejemplo, no pasa nada. Exactamente, ¿no? Siento que es como mucho más valioso lo que te aporta la historia como reflexión a un caso que sucedió que ver la historia con los encuadres bonitos, creo yo. Yo creo que la película, el valor que le doy es que es un ejercicio de estilo muy interesante cinematográfico y una vez más Gus Van Sant se sigue probando como director y qué bárbaro. O sea, yo la verdad sí soy un gran seguidor de su cine. Sí, me gustó. Y a ver, vamos a hablar ahora, lo que todos esperaban. Es el platillo fuerte de este programa. Spider-Man Brand New Day, esta película nueva de Spider-Man, que yo les debo confesar que tengo un amigo al que le tengo mucho cariño, que fue al estreno y en su Letterboxd le puso 2 estrellas. Y yo dije, qué flojera, Marvel y mala, qué flojera irla a ver. Y la verdad es que yo no sé si porque iba con las expectativas hasta el suelo por tu culpa, Jaco Valencia, o qué, pero la verdad es que me parece de lo mejor que ha hecho Marvel en los últimos días. A mí estoy totalmente de acuerdo. Muchísimo, me sorprendió súper positivamente. O sea, de hecho, estaba con mi esposo en una plaza comercial y le dije, no, luego la veo sola porque qué flojera. Y me dijo, no, ahí funciona ahorita en 5 minutos. Y yo, bueno, órale, entramos, ¿no? Y entramos así corriendo. ¿No estaba el cine a reventar? Estaba el cine a reventar más o menos, o sea, sí nos tocó no hasta atrás como me gusta a mí o en medio atrás, sino como muy a las orillas, pero bien. Y conforme fue avanzando la película, más me iba yo enamorando de la película. Pasan varias cosas, creo. Tom Holland es un Spider-Man espectacular, porque en mi opinión es el Spider-Man que al menos a mí más me gusta, que es esta cosa que ya está madurando, ya no es un niño chiquito que nada más como que está descubriendo el mundo. Aquí lo vemos mucho más maduro, sin perder el sentido del humor que tiene. Entonces, lo que discutía con este amigo ya que salí, me decía, es que en la primera hora no pasa nada y aparte el Punisher es una caricatura y no sé qué. Yo siento que pasan muchas cosas, siento que te meten mucho en el contexto de lo que está pasando y siento que además el villano que tenemos en esta película, a pesar de que desde el principio sabes quién es el villano, es un villano muy interesante porque no es malo. O sea, al final no es la misma
fórmula, ni la misma, sí, la fórmula, como dices Arthur, que hemos visto 1000 veces de mata, o sea, va contra el villano y el villano es el malo de Malolandia, ¿no? Aquí tenemos un villano que tiene un trasfondo muy interesante y que nos sigue planteando Y que hacia no dónde es va. villano. No es un villano, está buscando justicia y no Es la entiende el mundo. presentación de un personaje, mejor dicho, que entra al MCU. Y Bueno, es vamos que no a sé qué tanto decirlo, podemos pero sí spoilear, lo podemos decir, todo el Sí, mundo ya, sabe. bueno, a ver. Jean Grey. Jean Grey es protagonizado por Sadie Sink, que la verdad a mí en Stranger Things, lo saben, no me parecía la mejor actriz. Luego vimos una película, la del culto, no me acuerdo cómo se llamaba, que me parecía que lo hacía amo con locura muy y mal. compasión desenfrenada Sadie Sink. Y yo ahorita en esta de Spider-Man me quedé boquiabierta, me encantó lo que hace, me encantó cómo lo hace. Entonces yo salí como muy esperanzada, como que dije, ay, que hagan más de estas, que ya dejen todo el universo y todo Doomsday y todo lo que están haciendo, que vuelve a ser la misma fórmula que nos tiene cansados. Y esta de Spider-Man es sensacional. O sea, la disfruté como niña chiquita, Oscar. A mí también me gustó muchísimo, estoy totalmente de acuerdo contigo, no me pareció para nada aburrida. Este podemos decir, otra nueva trilogía, es la primera de otra nueva trilogía que de una forma muy inteligente cambian de director porque es otra visión, es Destin Daniel Cretton, que este realizador tiene una película que se llama Short Term 12, que es increíble. Entonces, yo por eso, este asunto, yo creo que si hay un antagonista de esta película es la misma parte oscura del personaje de Peter Parker, ¿no? O la parte de la humanidad que no acepta a los que son distintos también. No, porque también ves que él está en un momento importante como superhéroe y como joven también, que está evolucionando. O sea, hay una cuestión de la mutación. O sea, qué tan arácnido soy, qué tan humano. Tan así que entra el personaje de Bruce Banner. ¿Soy Peter Parker o soy Spider-Man? No, y también entra en el Increíble Hulk a darle una lección de biología. Es padrísimo. No, pero aparte es padrísimo porque aparte le dices hasta donde tú quieras, pues, ¿no? O sea, finalmente los límites los pone uno, y Jekyll ¿no? o Dr. Hyde, ¿no? ¿Quién decide qué es bueno? Uno tiene no? el control, que eso es increíble, está padrísimo porque pues, tiene que ver con la mitología, pero bueno, a lo que voy es, no hay en sí un rival a vencer más que este misterioso personaje que aparece, que es Jean Grey, que finalmente se va a integrar ella como una protagonista. ¿Para qué nos hacemos? Pero me parece que la introducción del personaje es de una forma muy inteligente por parte de los ejecutivos de Marvel. No es Tom Holland mi hombre araña favorito, sigue siendo Andrew Garfield. Estoy diciendo el actor, no estoy diciendo las películas. Las películas es otra cosa. Siento que de los tres, Andrew Garfield es el mejor actor. O sea, Andrew Garfield me parece un actorazo de primer nivel y lo vamos a seguir viendo en películas distintas. Tobey Maguire probablemente pudo haber sido como el más cercano a mí porque fue el primero, pero por ejemplo, él tiene la película que más me gusta de Spider-Man, que es la número 2, ¿no? Y esa también dupla de Sam Raimi y Tobey Maguire se da una vez en la vida, amigos, les guste o no les guste, y eso no lo voy a discutir. Ahora, lo que hace Tobey Maguire es que qué pena, porque finalmente le gustó más el póker que la actuación. Pero se vale, o sea… ¿Se vale cambiar de vocación, de carrera? Pues no se vale cambiar, es que si te gusta algo y no necesitas trabajar en lo que supuestamente debes de trabajar, ¿cuál es el problema? Claro. O sea, porque aparte el tipo no es que juegue póker, sino es un profesional del póker. O sea, le gusta entrar a los tournaments, pues, ¿no? Y parece que juega increíble. O sea, yo desconozco, obviamente, qué tan bueno o malo sea, pero por eso me Pero emociona. Lo hace en serio. Lo hace en serio. A mí me gusta mucho la pasada, le platicaba a Arturo, la de yo sé que está muy rebuscado lo de los multiversos, pero reunir a los tres Hombre Araña me pareció un momentazo, ¿no? A mí fíjate que las de Andrew Garfield, no las películas, sino él como Spider-Man, no me parece malo, pero es porque creo que hemos tenido muy buenos actores en Spider-Man. Mi primero sería Tobey Maguire, porque fue como las primeras que yo vi, que además tienen todas estas referencias a los encuadres tipo cómic y así que me parecen sensacionales. Luego Tom Holland y al final Andrew Garfield. Y insisto, no es porque alguno sea malo, es porque si hay que hacer un orden, yo estoy diferente que tú. Yo sí me quedo con Andrew Garfield como el mejor, para mí es el mejor actor de los tres. Tom Holland me parece que el carisma que tiene él como actor le viene maravilloso al personaje, pero es muy limitado. Está muy joven también para decir lo que estoy diciendo, pero de la Odisea
Odisea, creo que del reparto es de lo más débil. En la Odisea sí estoy de acuerdo contigo. Es el de que lo más se le ve el débil. cierre Y al luego hay monstruo. otra serie que se llama The Crowded Room, donde lo vi y dije, "Ay, maestro, este cuate sí necesita", que a diferencia de otros actores a su edad, que son muy, muy, muy inteligentes, ¿sabes? Y muy, muy talentosos, siento que este cuate está afincado más en porque tiene un carisma Sí, nato sí. cañón y le gusta a todo el mundo, la Ujú. verdad, pero siento que eso es lo que necesita el personaje del Hombre Araña. Justo. Y para mí, por ejemplo, es mucho más gracioso todas esas activaciones que hacían en video con Iron Man, ¿te acuerdas? Esos videos que subía con Robert Downey Jr. que se grababan con teléfono. Era tan simpático Tom Holland ahí. Ya Mm. siento que cuando lo ves en el espectro, funciona, pero siempre dices, hijo, a lo mejor otro actor con más posibilidades Sí. fuera algo mucho más interesante. Lo que no pasa con Sadie Sink. Yo a Sadie Sink tuve la oportunidad de verla, amigos, en John Proctor y Savila, en una obra de teatro donde me senté en la primera fila, porque ellos le llaman obstructed view, o sea, Sí, vista tu parcial. vista parcial, porque aquí en México pues es la más cara, ¿no? Pero entonces allá en Estados Unidos, ustedes saben que es la concepción de la óptica, es que puedas tener como, ¿no? Un Ver amplio todo. registro visual. Yo no tuve ningún problema porque estoy acostumbrado a ver todo en todas partes al mismo tiempo. Pero entonces, lo que sí es que estaba en la primera fila y lo que me impresionó de Sadie Sink y de verdad me conmovió muchísimo es verle su rostro. Dije, esta niña yo la voy a ver por muchos años. A mí en O sea, esta me parece que Spider-Man, todos los está primeros planos en su cara. espectacular y Sí. siento que fue una gran elección. ¿Qué otra cosa podemos decir? Lo de The Punisher me parece maravilloso. A mí me O sea, pareció el esa elemento dupla, risible. porque finalmente Punisher es este hombre, como dice, bruto, ¿no? Que se deja llevar por la Cavernícola. violencia, Ujú. precisamente por la tragedia que lo rodea, y ver a haciendo dupla con este personaje tan afable, tan popular como es el Hombre Araña, me parece que él funciona muy bien. Y los dos actores tienen muy buena química, John Bernthal y Tom Holland ahí en sus secuencias. Eric Bana también está espectacular, es mi Hulk favorito, al mío. No, este es Mark Ruffalo. Perdóname, Mark Ruffalo, Este es tienes razón. Mark Eric Bana Ruffalo. es el que no me gusta. Mark Ruffalo MJ, espectacular. Zendaya, qué cosa, ¿verdad? Estos actores en cuántas películas millonarias están, ¿no? Me parece Zendaya que es una superestrella. Por ejemplo, a mí Creo si que me preguntas, siento que esa niña también nació pero su mismo físico, pues, o sea, sí, es muy interesante. es una cosa que no hay esfuerzo y que nada más le pones la cámara y no estoy diciendo que no sea una gran actriz, porque sí lo es, lo hemos visto en cosas un poquito más complicadas y laboriosas, y la verdad que la chava lo hace bastante bien. Entonces, ahora, es la película número 1 en la historia de recaudación en Estados Unidos, en la historia del cine. Está cañón. O sea, es un antes y después. Esta película es permanente. Mundialmente no se pudo. Mundialmente había la expectativa. Sigue siendo Endgame. Ok. Pero eso es sumando todos los territorios. En Estados Unidos, que le llaman ellos doméstico, es la película más taquillera en la historia del cine. Es que sí había mucha expectativa alrededor, muchísima, y la verdad es que yo estoy muy contenta de que me haya cumplido porque esperaba cero. Yo creo que Cero todo cosas de ella. mundo. Yo creo que todo mundo. la No, había verdad. gente sí muy ilusionada. Pero bueno, ¿De verdad? sí. Ustedes vieron mucha gente desilusionada de la Aquí en el Heraldo película? hay varios que estaban como de, ay, qué emoción ya va a salir. Y yo decía, qué cosa. Y no, me callaron la boca. Pero no hay decepciones de la película, ¿no? Siento que la gente está muy contenta, sale muy contenta de ver la película. Amigos, ¿qué les pareció El Hombre Araña? Manifiéstense. Leemos todos sus comentarios. Oye, es la muerte de Robin Hood, Oscar. A ver, cuéntame, la vi. Hijo, güey, a mí me encantó la película. A mí también, la vi. La vi porque ya habías dicho que te había encantado. A mí me encantó esta película, amigos. Ujú. Es que sí es todo lo contrario. O sea, es darle la vuelta al mito de Robin Hood. Aquí no es Kevin Costner ni es el de las series. Está dirigida por Michael Sarnowski, quien tiene una película que amo con locura y compasión desenfrenada que se llama Peak. Debería de ir con el terapeuta, ¿verdad? Mejor dicho. Creo que me urge una sesión. Llevamos años con diciéndotelo, el Oscar. psiquiatra. Pero amo esta película que se llama Peak, protagonizada, por cierto, por Nicolas Cage. Entonces, lo que hacen es contar esta historia de Robin Hood en una etapa crítica de su vida. Ujú. Podemos decir que en la etapa de cuando las cosas descienden, y te das cuenta que el mito fue eso, exactamente. Él era realmente un criminal,
no era la leyenda del hombre que robaba al rico para darle los bienes a los pobres. En aquel entonces, pues obviamente las cosas se comunicaban a través de relatos, entonces la gente le gustaba endiosar a estos personajes, pero en realidad él era un criminal del cual alrededor de él se creó esta leyenda de este hombre de bondad, que no era para nada. Entonces, él en esta etapa, podemos decir la tercera parte de su vida, ¿no? Él se enfrenta a una crisis tremenda porque es lo que la gente cree que es y lo que realmente es. Cosa, Mon, que me lleva mucho a reflexionar qué es lo que está pasando en este momento hoy en día con las redes sociales. ¿Dónde están los filtros? ¿Dónde realmente, sobre todo en Instagram, ¿qué enfoque le das a lo que estás viendo? Muestras lo que quieres mostrar de tu vida, que es una falacia? Finalmente, hay dos personalidades, la personalidad real y la personalidad que tú creas a través de las redes sociales. Esta película obviamente se lleva a cabo en su momento, no es contemporánea ni mucho menos, pero sí me hizo reflexionar sobre esta condición de cómo el público, la gente, los demás te leen y quién eres. Entonces es muy oscura la película, es fascinante la verdad. Hugh Jackman está espectacular. Hugh Jackman está increíble porque solamente un actor con este carisma, hablando de, ¿no?, de este appeal con el público, puede interpretar este personaje en esta crisis. Entonces yo realmente recomiendo mucho La muerte de Robin Hood. Yo también la recomiendo mucho. Esta fue sugerencia de Oscar, pero dije, bueno, vamos a verla porque es Hugh Jackman y para mí eso es garantía. Me gusta mucho que sea la versión oscura porque, como bien dices tú, Oscar, o sea, nosotros conocemos la parte buena, pero para haber hecho tanto bien y haberle robado al rico para darle al pobre, pues tenía que matar a uno que otro, ¿no? Que eso no se cuenta. Es muy violenta la película, entonces, pero muy divertida. O sea, yo la verdad, es una violencia no gratuita. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Y además me llamó la atención que se supone que está basada en un poema que data del siglo XVI. O sea, sí había ya esta historia, pero nadie había decidido contarla. Entonces, que ahora la cuenten y de esta manera, a mí me parece sensacional. Vayan a verla, vale muchísimo la pena. Está padrísima. Y luego la fotografía de la película es muy oscura, pero a la vez es muy hermosa. ¿Y qué tal que se llenan ellos de lodo para camuflajearse cuando todo es lodo? Es como si estuvieras en un festival de música en Glastonbury. Entonces ellos, para pasar desapercibidos, se llenan de lodo. Maestro, pues si ya estás, ¿no? Ahora sí que no. Entonces está muy cañón porque se llenan de lodo y realmente no ves los rostros. Entonces también tiene que ver con las máscaras que nos ponemos. No sé si yo estaba como intenciando ese día, pero a mí la película me llegó muy cañón. O sea, sí me hizo pensar en cosas que no traía en la cabeza antes de entrar al cine a verla. Y yo agradezco mucho cuando una película me sorprende, ¿sabes? Sí. Y eso es lo que pasa con esta película. Sí, a mí me sorprendió y como bien decías ahorita, o sea, saben ustedes, los que me conocen, que no me encantan las películas donde hay como esta violencia física y en esta como tenía un propósito, no era gratuito nada más de vamos a provocar al público, sino que había algo ahí, la disfruté mucho. No sé si le damos garantía, Oscar. Yo digo que sí le damos garantía. La muerte de Robin Hood tiene garantía, guía del hater en este momento. Instante. Y amigos, si ustedes la vieron, queremos saber qué les pareció la película, si les gustó, no les gustó, todo se vale. Realmente leemos sus comentarios. Bienvenidos. Bienvenidos. Y yo voy a contarles sobre una película porque volví a hacer eso y me fui al número 1 de Netflix y le dije a Arturo, claro, yo la veo, va a estar buenísima. Y vi Elise, Shadow of a Woman. Es una película, está en portugués, está hecha en Brasil y está basada en la historia real de Elisa, que es una mujer que ella trabajaba en un club nocturno, entreteniendo caballeros, y se enamora en un club de striptease, exacto, en un table, como decimos en México, y se enamora lo que viene siendo el table dance. Se enamora de uno de sus clientes más frecuentes y el cliente le dice como lo típico, así como a Nora, me recordó mucho a Nora en algunas cosas, ¿no? De, es que mi esposa está loca y ya la voy a dejar y quiero estar contigo y le promete… Me voy a casar. Me voy a divorciar para casarme contigo y le promete el cielo, el mar y la tierra. Y se supone que este cuate, que es un japonés, es el heredero de una franquicia de palomitas en Brasil que es muy grande y muy importante. Y entonces pues sus compañeras le dicen, ¿cómo crees que va a dejar a la esposa? No la va a dejar por ti. Entonces esta chava, Elisa, dice, pues ya no lo voy a ver porque no le estoy creyendo.
Y entonces él va y la busca y todo y baja y le regala una camioneta increíble y enorme y le dice, mandé a mi ex a un psiquiátrico porque está mal de la cabeza, ya me divorcié, me voy a quedar contigo, vamos a casarnos, ¿no? Lo interesante es que está basado en una historia real. Me la estás vendiendo bien cañón. No, amor? Oscar, no. Bueno, ¿y luego? Y a ver, lo que pasa es que las actuaciones son muy malas. O sea, la actriz que hace a Elisa dices, guácala, o sea, perdón, pero todo el tiempo tiene la misma cara de que está llorando, porque Pero ya que se casan, ¿hacia dónde va la historia? A ver. es de un asesinato. La película Ah. empieza, los primeros 5 minutos, bueno, 2 minutos de la película dices, wow, empieza fuerte, porque sale como un remix de fotos de ellos dos antes de que sepas quiénes son, ellos dos felices y videos de celular O de, sea, ay, no es te Bridgerton, amo. pues. No, de que, ay, te amo, todo está bien, corte a ella ahogándolo con la almohada, ¿no? Y se muere y se arrastra el cadáver y dices, wow, empezamos fuerte. Y luego les cuentan la historia que les estoy contando. Más adelante, ya que se casan, pues resulta que el hombre no era tan bueno como creía, que tiene una adicción a las prostitutas. Elisa no se puede embarazar y como no puede tener un hijo y son japoneses y entonces no le puede dar un descendiente, la trata pésimo y pues como es un documental pues no les spoileo nada, entonces hasta el final ella decide que lo mata, pero lo mata muy tontamente. O sea, viste la película y viste Vi la película y después vi el documental porque la película me decepcionó tanto. O sea, dije, no puede ser que esta sea la historia, tiene que haber algo más. ¿Y cómo ¿no? se llama el documental? El documental se llama, aquí lo tengo en Netflix, que me pareció más interesante, pero siento que sin haber visto la película no le hubiera entendido tanto. El documental también peca como de esto de que le falta pues contenido. A ver, bueno, aquí está. ya te metí en problemas. No, aquí lo tengo, le tomé una foto justo ahorita. El documental se llama Elise Matusanga, Once Upon a Crime. Okay. Puedes agucharte por tu celular. A ver. No hay nada que distraiga más que un celular en el piso. Pero qué profesionalismo, amigos, como si no hubiera pasado nada. Estoico, solamente se le hizo sonrisa Y al como Grinch. ya había terminado mi participación, entonces aquí estaba mi acordeón. Entonces. Pero bueno, el documental, lo único que pasó fue que en la película cuando acaba, cuando ya la interrogan a ella y le preguntan como de qué relación, estado civil, y ella dice viuda, y el policía le dice, ahora sí, ¿verdad? Y yo dije, qué rara línea. Pero en el documental, cuando enseñan el pietaje, el policía le dice exactamente eso. Entonces, a mí me gustó ver las dos, sin embargo, siento que la película peca mucho de dramatismo y de convertirse como en un melodrama donde la ponen a ella como la víctima, que sí puede ser que sea la víctima porque el hombre pues era un desgraciado y la trataba muy mal y la engañaba y le prometía 1000 cosas, pero al final la familia de él, el conflicto de ella era que él no le quitara a su hija y al final a ella la meten a la cárcel, tiene ahorita libertad condicional y no ha podido ver a su hija en los 10 años que lleva en la cárcel. Pues tremendo, ¿no? Entonces siento que es tremendo. Siento que en el documental es ella explicándole a su hija por qué hizo lo que hizo, que me parece mucho más valioso que la película que nada más es narrando lo que le sucedió a ella. Entonces esa es la diferencia que yo les pondría. Entiendo que esté en el número 1 porque pues al final es una especie de película basada en un crimen hecha como en una especie de melodrama, que al final eso nos gusta mucho a los mexicanos y nos da mucho morbo, pero si van a ver una u otra, vean el documental, creo yo, y si no, mejor vean otra cosa. Fíjense que hacía rato, amigos, que no tenía chance de ver otras cosas más que los encargos, ¿verdad? Porque hemos estado un poquito ocupados, pero el sábado tuve un tiempo libre y opté por la experiencia Mon, ¿no? Entonces me puse a ver documentales en Netflix. ¿Cuál viste? Vi el de Idaho Murders. Está buenísimo. La verdad, ya había visto uno, pero está muy interesante, es tremendo, es una tragedia horrorosa lo que sucede, pero finalmente se resuelve, ¿no? Entonces ves el otro lado de la moneda cuando la justicia en Estados Unidos actúa de manera adecuada, a tiempo, lo importante que es esto, ¿no? O sea, de tener gente inteligente en esos puestos, pues porque precisamente si no hubiera habido este olfato de estos policías, era complicado encontrar al responsable porque era una persona más de la vida de estos personajes. Digo, no es ningún spoiler, pero era un compañero de escuela el que comete esta serie de atroces crímenes de jovencitos en un lugar donde nunca había pasado una cosa así, pues, ¿no? Sí. Entonces está muy interesante, lo recomiendo. Y luego está el otro, el de las relaciones tóxicas, ¿ya lo vieron? ¿Cuál? ¿El de Worst Ex? No. No, el de la relación tóxica es tremendo también porque es una historia, lo recomiendo mucho, es un documental producido por el algoritmo Netflix, pero sí está lleno de vueltas de tuerca y eso es muy interesante porque estás viendo y luego dices, entonces la responsable, la tóxica era
la expareja. ¿Pero cómo se llama? ¿Relaciones tóxicas? Algo tóxico, relación tóxico. Y luego era él y luego se la regresan me suena que sí lo vi. a la otra. Entonces todo el tiempo están jugando con quién es... A Toxic Love Story. Una historia de amor tóxica, obviamente. Porque es esta teoría, amigos, de las historias de amor. Cuando tú terminas una historia de amor, cada quien tiene su versión. Uh-huh. O sea, Arturo tiene la versión de Arturo y su pareja la versión de su pareja. Uh-huh. A lo mejor para Arturo fue un sueño idílico la relación y lo terminaron y él es una víctima. Uh-huh. A lo mejor para la pareja de Arturo todo fue una gran pesadilla. Y se libró de Arturo. Uh-huh. O sea, la vida así es, ¿no? Sí. O sea, es dependiendo, y más en las relaciones amorosas, ¿no? Uh-huh. Donde no suele ser muy objetivo el punto de vista de la vida, ¿no? Porque pues tiendes a, ¿no? Yo la que vi fue la de la última temporada de Worst Ex Ever, porque Worst Ex Ever, thumbs up. Worst Roommate Ever, thumbs up. Worst Neighbor Ever, esa apesta. Entonces, el primer episodio de la última temporada de Worst Ex Ever es de un cuate muy carismático que manipulaba mucho a sus ex para conseguir lo que él quería, pero lo que yo más me llamó la atención de este caso se parece a uno que ya habíamos visto hace mucho, no recuerdo, de un asesino serial famoso, pero que aquí él, la verdad es que es muy bien parecido, muy guapo, tiene mucho carisma y que entonces cuando estaba en juicios empezó a tener groupies, empezó a haber grupos de change.org para que lo sacaran y lo liberaran cuando él era un asesino, ¿no? Entonces esta cosa que dices... ¿Hasta dónde llega el fanatismo de las personas por alguien que mató a otra persona y que claramente es malo para la sociedad? O sea, este cuate lo acaban encontrando porque él le habla a su papá biológico, su papá lo tuvo a los 14 años y lo da en adopción, pero él se sigue llevando con su papá biológico, digo, ya tiene como 20 o 30 cuando ocurre todo esto. En su papá biológico le habla y le dice, hiciste mal, háblale a la policía y entrégate, no puede ser lo que hiciste. Y como que a este güey, como está mal psicológicamente, le pesa mucho que su papá le diga eso y entonces le dice, estoy en este lugar, papá, sí, ok. Y entonces el papá lo entrega. Pero ya que está en la cárcel, se tatúa la cara y se vuelve otra vez este personaje como de yo puedo con todo. O sea, caso de estudio. El de él y el tuyo y el mío por estar viendo esas cosas. Pero bueno, no queríamos dejar pasar esta oportunidad para estas recomendaciones. Nos escuchamos y vemos la próxima semana. Bye. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.